Farina. Juan Farina es un apasionado por la biología y ha trabajado 34 años en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, entre el 1 de junio del 87 hasta el 20 de julio del 2021. Lo hemos invitado porque es un experto al que hemos recurrido desde la universidad muchas veces, como así también lo han hecho los laboratorios de análisis clínicos de Mar del Plata, y creador en el museo, si tienen la oportunidad de ir en la Plaza España, que le queda cerca de la escuela, del área de entomología, y ha creado la colección entomológica institucional, la sala de exposición de artrópodos, y ha desarrollado un montón de actividades educativas y científicas en su carrera. Los dejo con Juan. Bueno, gracias Laura nuevamente por la presentación. Gracias a todos los estudiantes y las personas que están escuchando esta charla. Espero les sea útil, les sea amena. Bueno, artrópodos y salud humana. Sí, se puede ir pasando. En realidad esta presentación, como yo, digamos, mi visión es biológica, no soy médico. Utilicé como perchero, digamos, una monografía de Fidel Fernández Rubio, de un médico. Esta la encontré, digamos, en la web, la publicación me resultó muy interesante. Y porque, bueno, es un médico que él tiene una visión sobre la epidemiológica sobre los grupos de artrópodos que intervienen en la salud humana. Así que, bueno, yo usé como esa estructura y fui ayornando de acuerdo a todos, digamos, los ítems que él iba dando, sobre la base de fotografías que he tomado y, bueno, y algunas otras cuestiones más personales. Así que, bueno, adelante. Puede decirse que los artrópodos son productores de patologías somáticas en forma pasiva y en forma directa o activa, ¿no? Hay otros artrópodos que producen reacciones hiperérgicas, que puede ser por picadura, o sea, con acción directa, contacto o inhalación, como en el caso de algunos ácaros. Y una gran parte de los artrópodos, más temido, digamos, son transmisores de enfermedades, por virus, por bacterias, por protozoos y hilarias. Por último, hay otra parte que es importante dentro de la salud humana, que es artrópodos y psique, es decir, cómo pueden influir los insectos, las arañas, los cien pies en nuestra salud a partir de las fobias que ellos pueden provocar, y eso tengo algo para hablar también en ese caso. Adelante, por favor. Vamos a pasar esto porque así no se nos va mucho el tiempo y después a lo sumo voy a volver. Vamos a ir directamente a la imagen de las fotografías. Una más, ahí está. Entonces, como causales de enfermedades de forma pasiva, tenemos las moscas, ¿no es cierto? Las moscas son sumamente importantes porque en el sentido, digamos, de transmisión de bacterias y de hongos, porque en el caso de las moscas verdes, las moscas azules o las moscas rayadas, como esta que se ve acá, como se ve en la fotografía, van sobre, digamos, cadáveres, sobre alimentos en descomposición, porque, a ver, primero y principal, son insectos, tienen un desarrollo de vida en el cual incluye una larva, o sea, lo que uno ve, esa mosca, es el adulto, pero antes fue una larva. Esa larva se desarrolla también en materiales en descomposición, en lixiviados, digamos, tanto de origen animal como vegetal. Pero en el caso de los adultos, al ir a absorber el alimento, porque tienen un aparato bucal muy particular, muy especializado, que es como una especie de esponjita, donde succiona el alimento líquido, ¿no? Pero también puede hacerlo con alimento sólido, es decir, una mosca que se posa en un animal en descomposición, va sobre la mesa de nuestra casa
y encuentra una partícula sólida, larga saliva, para englobarla a esa partícula que le interesó para su alimento, y deja la saliva. Pero entonces después nosotros tocamos la mesa o una taza, y ahí es donde ingerimos, digamos, incorporamos ese agente patógeno. Por eso se habla de que esta afección es, digamos, esta acción es pasiva, porque puede ser activa también, porque puede ser una mosca que se pose sobre nosotros, pero en la mayoría de los casos lo va a hacer sobre algunos objetos o alimento nuestro. La próxima, por favor. Este sería el ciclo de vida de una mosca, ¿no? Como para ejemplificarlo, todas las moscas tienen un ciclo de vida semejante, huevos, las larvas se transforman en otra estructura que se llama pupa, que en el caso de las moscas, esas pupas o crisálidas, digamos, se llaman puparios porque tienen la última piel de la larva. No pasa esto, por ejemplo, con las larvas de mariposas, que tienen el mismo tipo de desarrollo, metamorfosis, pero liberan la pielcita de la larva y en este caso no, la mantienen. Y el adulto, después de todo este ciclo que en 2 semanas o menos de 2 semanas, desde huevo a adulto, realmente es muy poco tiempo. O sea, por eso cuando aparecen las moscas aparecen en tanta cantidad y eh, es casi una progresión geométrica, porque se reproducen, tienen una alta tasa de reproducción y en muy pocos días tenemos nuevas generaciones, las próximas. Eh, Enfermedades de forma pasiva también son transmitidas por cucarachas. Acá hay algunos ejemplos. El mismo caso que las moscas, ¿no? Las cucarachas se alimentan en general de basura, eh, de origen sobre todo vegetal, pero donde hay basura hay ratas, hay excrementos y demás, así que ellas en ese cuerpo grasoso que tienen incorporan también bacterias, hongos y las transmiten a nuestros utensilios, en nuestras cocinas, y bueno, es así como nos pueden contagiar una serie una dotación bastante grande de bacterias y hongos. El desarrollo de la cucaracha es diferente al de la mosca, tiene un desarrollo gradual. Eh, a veces ponen huevos en formas adentro de un saco que se llama oteca, como se ve en una de las fotografías. Esos estuches que pareciera un monedero, un monederito, llevan apareados huevos y de ahí nacen los juveniles de cucaracha. O sea, lo que nace de esa boteca indiscutiblemente es una cucaracha. Por eso se dice que tiene metamorfosis simple. En el caso de las mariposas, las avispas, las moscas, eh, y los escarabajos también tienen metamorfosis completa. Lo que nace del huevo es una criatura que no tiene nada que ver con adulto, ¿no? Es una larva en general. Y después pasa por estadios de pupa. En el caso de la cucaracha, fíjense, esta está mudando, o sea, no sé si la alcanzan a ver ahí, que está de color clarita porque en la medida que va oxigenándose, el tegumento va cambiando de color y se va endureciendo. Y esto que aparecen acá son excrementos de esas mismas cucarachas que a su vez se honguean y bueno, provocan malestares, ¿no? La siguiente fotografía. Las cucarachas son cosmopolitas, existen en todo el mundo y hay media docena de especies que están distribuidas por todo el mundo, como la cucaracha americana, la periplaneta americana, que es justamente, está en todo el mundo, pero el origen es América, la cucaracha oriental, que es esta que está al lado, y después tienen otra de acá, de todo esto que está acá, la que tenemos nosotros más común es esta que figura, que es la Blatela germánica o cucaracha alemana, que está en todas las cocinas, está en los aviones. Yo trabajé varios años para Austral, trabajaba en el aeropuerto y hacía el mantenimiento de los aviones y no podía creer que agarraba los racks donde estaban todas los sanguchitos, las tazas, el café y todo, y aparecían estas cucarachas a
viajaban a 10.000 metros de altura, en primera Oh, clase no, iban las cucarachas. eso, me muero. Las he visto también, porque uno tiene ese ojo visor que va viendo bichos por todos lados, ¿no? Y va notando, bueno, encontré una cucaracha en el rack del avión, dentro de la cafetera de un colectivo, viajando a Buenos Aires. Están en todos lados. Generalmente en la casa de uno, digamos, es la que también está cerca de la cocina, en las bajo mesadas, en las alacenas, y estas dejan una boteca. Juan, perdiste audio, no te estamos escuchando. Así que realmente, No mire, te escucho la última parte, se te fue el audio. la última parte, las cucarachas, en el caso de la Blatela germánica, deposita una boteca, ese estuche de huevos, y lo dejan en un rincón, bajo de la mesada, en la cocina, cerca de la cocina, en lugares calientes generalmente. Por eso, bueno, los que le decían el avión y en el micro están siempre cerca de las cafeterías, de donde está la máquina de café, donde hay temperatura. Entonces, cuando uno tiene que hacer la limpieza de las mesadas y demás, tiene que tener en cuenta los rincones, aquellos lugares donde puede dejar la boteca, porque uno puede terminar el adulto, pero al quedar esa semillita con todos los huevos, digo semilla porque lo parece, pero obviamente no, es un saco de huevos resistente, bueno, vuelven a tener la infestación por las cucarachitas. Eh, la que sigue. Eh, Esto es muy interesante porque hoy hablábamos de las mariposas como objeto, digamos, de, eh, algo agradable, digamos, estéticamente parece un animal, o la gran mayoría son muy, muy bonitos, pero también las mariposas tienen alguna incidencia en la salud. En el caso de esta especie en particular, eh, y el género Ilesia tiene varias especies que todas ocasionan cierto tipo de enfermedades que ahora les voy a comentar. Las adultos, las polillas, en realidad es una polilla, tiene un vuelo crepuscular nocturno. La hembra, no sé si alcanzan a ver el cursor, al costadito del cuerpo tiene toda una banda de color dorada, ¿no? Se nota, ¿sí? O sea, contrasta muchísimo eso. Es muy negra con esa parte, esa orla dorada. Esos son escamas. O sea, las mariposas, en realidad, las alas son prácticamente transparentes. Los que le da la coloración y es las combinaciones de formas y demás, se deben a pequeñas escamas que las escamas son como si fueran escamas de peces muy diminutas, de micrones, y están imbricadas como las tejas en un tejado, una sobre la otra. Cuando uno toca una mariposa, se queda con ese polvillo en realidad, y ahí aparece la membrana alar. Pero ese polvillo, que es de origen ectodérmico, también recubre el resto del cuerpo. En el caso de esa orla dorada, también son escamas, pero unas escamas muy particulares, porque en su interior es como, a ver, es como si fuera un tubito de vidrio, una laminita de vidrio en realidad, más que un tubo, es aplanado, con forma de lanza, y en el interior hay una histamina, hay un, digamos, un alérgeno. Entonces, cuando desprende al volar esas escamas del abdomen y toman contacto con nuestro cuerpo, provocan dermatitis y a veces muy severas. Por ejemplo, una de estas ilesia en Venezuela es considerada la productora de una enfermedad laboral, porque son fuertemente atraídas por las luces y en las zonas costeras de Venezuela, los pescadores, digamos, llegan a puerto con esas lámparas grandes, están en cueros, las mariposas son atraídas por la luz y terminan todos ampollados en el medio de un polvillo de escamas sueltas de las mariposas que revolotean sobre la lámpara de luz.
Acá en Argentina se han dado este tipo de lesiones. De hecho, esta mariposa llega hasta acá, hasta Mar del Plata, a fines de verano. Eh, pero son más conocidas y en esta zona al menos y provocan más lesiones sus larvas. Las larvas son sumamente urticantes, provocan lesiones cutáneas a veces severas, pueden ser de leves a muy severas, con síndromes hemolíticos. Este grupo de mariposas realmente eh, es de temer y reciben el nombre de bichos urticantes o bicho quemador, porque cuando uno toma en contacto con los pelitos que tienen las larvas, se produce una ampolla como una quemadura. Ahora me quedaba algo colgado acá. Primero el macho. El macho es completamente inocuo, digamos. No provoca ningún tipo de suelta de escamas, o sea, no tiene ese tipo de escamas, esas espículas intradérmicas. ¿Para qué las usa la hembra? Para defensa, para su defensa. Y acá fíjense en la puesta de huevos, cuando pone los huevos, queda cubierta de todos esos pelitos que tiene, entonces son incomibles esos huevitos por ningún predador porque esas espículas lo dañarían. Un ave, por ejemplo, que detecta esa fuente de proteína de alimento, se va a ampollar, entonces es una defensa muy, muy importante. La próxima diapositiva, que tiene que ver también con este grupo de mariposas, eh, es de la misma, son todas de la misma familia, son satúrnidos. Son las conocidas en este caso como mariposa lechuza. Llegan hasta Mar del Plata y ustedes seguramente en alguna oportunidad habrán visto estas larvas con esos pelos tan característicos que en realidad parecen ramilletes de un arbolito, pero en el interior hay veneno. O sea, imagínense en un tubito de vidrio que al romperlo, o sea, en el rozamiento se rompen, provocan una herida en la piel, en la epidermis. Depende la acción que nosotros ejerzamos sobre esos pelos. Obviamente, accidentalmente, uno a veces se apoya en el cuello, en un brazo, rompe todos esos pelitos, se hace una microherida y por ahí ingresa el veneno y se hace la ampolla. Y es un dolor eh, muy, muy violento, muy fuerte en este caso, pero más aún en esta otra, que yo le digo como eh, al museo permanentemente me están trayendo de estas larvas porque las confunden con esta otra que tiene muy mala prensa porque puede provocar la muerte, y es la larva de la conocida como taturana, que es una polilla parecida a esta, pero que vive en Misiones, en Brasil. Pero bueno, con toda la información que hay ahora, a veces hay algún ataque de taturana o alguna eclosión muy grande de estas larvas o aparición, ¿no?, en el ambiente y provocan accidentes graves y la gente las confunde con esta que hay en Mar del Plata, me las trae y bueno, eh, para tranquilidad de todos, no tenemos taturanas en Mar del Plata, pero tenemos una prima hermana que también puede provocar lesiones graves, así que estos bichos no los tienen que tocar. Y en la sierra hay otra especie nativa también, otra polilla muy grande, que también provoca ese tipo de lesión en la piel. Y de hecho yo las he criado a todas estas, menos la taturana, que tengo en colección, y cada tanto me han picado y realmente es muy dolorosa. Son larvas sumamente dolorosas, duran un par de días, se entumece la zona. A veces hay sudoración, hay dolor estomacal, uno se puede descomponer también por la acción del veneno. Realmente son bichos que hay que conocerlos y hay que reconocer, digamos, a veces, como ustedes como futuros médicos, digamos, que a veces alguien viene con una ampolla o algo y bueno, siempre es recomendable que
en el caso de algún contacto con algún insecto, con algún artrópodo, lo guarden, pero guarden eso que vio que está picando, porque muchas veces la gente lo que trae es algo que andaba por ahí, a la noche sintió una picadura, y no coincide con con lo que está trayendo. Siempre es recomendable agarrar el animal. En el caso de esto, les comento, porque muchas veces la gente dice que vio una taturana y todo, y no trae el animal, o me manda una foto de esto, que la encontró parecida en la web, pero no es el mismo bicho. Acá hay que tener cuidado en eso, de ser preciso en cuanto a lo que está produciendo la afección para poder hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando. La próxima. Hay una mariposa muy común, que es la que se llama de los espejitos, porque tiene manchas plateadas en vez de las alas. Se alimenta de una planta, se llama pasionaria, de una flor muy bonita, y tiene unas larvas que tienen pelitos, y generalmente no ocasionan ningún prurito, digamos, pero hace unos años me llegó un pedido de unos colegas brasileños que estaban haciendo un trabajo sobre, ellos lo llaman lagartas urticantes, o sea, larvas de mariposas urticantes, y yo les comenté que estas provocaban dermatitis ocasionalmente, no me creían, entonces, bueno, rocé en mi mano, en mi muñeca, digamos, y bueno, se produjo la dermatitis y le mandé la foto, ¿no? Y no lo podían creer, porque es un bicho muy común, prácticamente la gente no anda manipulando estas larvas, pero ocasionalmente pueden provocar esas dermatitis. En gente que cultiva plantas o está en el jardín, a veces se ampolla, no sabe de dónde, si fue una ortiga o qué, y está dentro de, digamos, de los animales que pueden provocar ese tipo de dermatitis. La próxima. Eh, Me queda algo de las mariposas, se los voy a comentar. eh, que es algo muy raro, pero sucede. Hay mariposas que también pueden provocar, pueden transmitir conjuntivitis, por ejemplo. ¿Y cómo hacen esto? Porque van a succionar los jugos de las mucosas, van a los ojos. Son las que se llaman mariposas de los ojos. En uno de los viajes, de muchos viajes que he tenido por el norte de Argentina, en Misiones particularmente, yo pongo una trampa de luz a la noche para atraer insectos, ¿no? En una sábana, donde los voy viendo, los voy colectando. Y en ocasiones, algunas polillas me revoloteaban en los ojos y yo las sentía, las podía ver, digamos. Hasta que encontré que eran un grupo de polillas que hace ese trabajo, digamos. En vez de libar en una flor, o sea, va a las mucosas. Puede ir a un animal y después a una persona y bueno, y va transmitiendo enfermedades a partir de esa característica que tienen de la alimentación. Por suerte, bueno, no las tenemos en nuestro entorno inmediato, son más selváticas, y hay otros tipos de mariposas que inclusive pueden chupar sangre, o sea, habitualmente, pero están en Asia, aunque en América del Sur también hay algunos casos que hablan de que puede pasar, o sea, sí sabemos de que ese tipo de mariposas tiene una proboscis, es una espiritrompa muy dura que puede atravesar plantas frutos de plantas para chupar el jugo, ¿no? Pero a su vez, si le falta el fruto, puede ir a un vertebrado, a un mamífero, agujerear la piel y chupar sangre. Eso ocurre. Se los comento porque son casos raros, pero van a escuchar hablar de la polilla vampiro asiática y es una de estas mariposas nocturnas que hace ese trabajo. En el caso de los de coleópteros, hay otras enfermedades que provocan a causa de unas sustancias que son cáusticas. Tal es el caso de estos bichitos que se llaman Paederus, por eso la enfermedad que provocan es paederosis, los tenemos acá. Si bien este trabajo que yo bajé de la web es de Barcelona, pero el género Paederus está también en Argentina y los tenemos muchas veces los he encontrado acá mismo en Mar del Plata, ¿no?
son muy comunes en Santa Fe, bueno, en Rosario, en los alrededores de Buenos Aires. Acá son más raros, pero cada tanto aparecen. Si uno anda en bicicleta o caminando simplemente y este bicho golpea en la cara de una persona o en la piel, libera esa sustancia cáustica y provoca una ampolla. Otro de los grupos que provocan ampollas, que también tenemos nosotros, es el de los meloideos. Y ustedes quizás han escuchado hablar del bicho moro. El bicho moro es un escarabajo, es un coleóptero que se alimenta de papas y demás. O sea, como que a veces son plagas agrícolas, ¿no? Pero esos bichos, al contacto con la piel humana, provocan ulceraciones. Y si uno los ingiere accidentalmente, ¿no? Puede provocar trastornos gástricos importantes y lesiones importantes. En Europa hay un bicho de este grupo, eh, se llama Lita vesicatoria, y es muy conocido porque usaban la cantaridina, que es esa sustancia química cáustica, como afrodisíaco. Eso ocasionó innumerables, digamos, trastornos este, eh, urinarios, porque la sustancia realmente es muy nociva, ¿no? Pero bueno, en el 1800, por ahí como que se había puesto de moda estos bichos para esas cuestiones, ¿no? Farmacológicas, por así llamarlas. Pero fíjense el contacto con la piel lo que puede provocar úlceras realmente graves. Yo lo he visto en una especie de bicho moro en Misiones, me acuerdo una noche también, por una trampa de luz, caían sobre nuestros cuerpos y había digamos, una de las personas que estaba ahí, que era la esposa de otro entomólogo, estaba muy colectando y le caía sobre el cuello y se le había ampollado todo el cuello. Realmente es una cosa muy realmente sorprendente cómo por simple contacto puede provocar tal lesión. La próxima, este es otro de los grupos de meloidios que en la vida libre van sobre las flores, pero bueno, tienen esa característica. La que sigue, vamos a ir un poquito más rápido. Otros de los grupos que provocan lesiones son los llamados carábidos. Yo les hago una observación. Ustedes van por el campo, o mismo en la ciudad, levantan una piedra y sí, puede salir un bicho corriendo. Hay, hay una gran probabilidad de que sea una cucaracha o un carábido. No hay otro animal que corra tanto, que sea negro, así que compiten, digamos, eh, en esa categoría de bichos rápidos, ¿no? Cucarachas o carábidos, porque tienen patas del tipo corredora. También dentro de los insectos hay toda una clasificación de acuerdo a sus patas. Hay patas raptoras, como el mamboretá, patas andadoras, como puede ser por ejemplo, un pescadito de plata, tiene patas corredoras en el caso de cucaracha y carábidos, patas saltadoras como los grillos, y bueno, y una serie de aparatos bucales también que los puede diferenciar. En este caso tiene unas grandes mandíbulas, pero en el caso de estos bichos no es el problema la mandíbula, el problema es que tienen una glándula que larga como larga fenol que se transforma en quinona, a veces pueden provocar hasta detonaciones exotérmicas, son los llamados escarabajos bombarderos, ¿no? Esta foto, que es del departamento de Colón en Entre Ríos, fue una de las salidas de artrópodos con la Universidad de Mar del Plata, y fue una eclosión gigantesca de estos bichos que tienen alrededor de 1 centímetro de largo. Y bueno, también quedamos todos quemados. La próxima, por favor. Eh, la próxima y después volvemos a esta. Fíjense, este es el cuello de otro de mis colegas, el entomólogo. La mujer de él es la que primero la quemó los meloidios, y bueno, todas estas marcas que tienen en su cuello fueron provocadas por este coleóptero.
que a veces, porque bueno, nosotros estamos en este tema, pero uno puede ir de vacaciones, estar en un camping y no sabe qué le está pasando. O sea, realmente son estos bichos los que provocan tales lesiones. Ahora sí, volvemos al anterior. Y yo les había hablado de los escarabajos bombarderos. Estos existen en Mar del Plata y tienen unas glándulas que largan un spray de ácido acético. O sea, lo pueden lanzar. Hay, pasá, por favor, Laura, 2 diapositivas más. ¿La que sigue? Una más, esa misma. Eh, ahí estamos. Este es otro grupo de carábidos también, que son los verdaderos escarabajos bombarderos. Ellos pueden apuntar y hacen un ruido, es una explosión realmente. Y me ha tocado, bueno, muchas veces agarrarlos y que hagan esta detonación y que quedan los dedos completamente manchados. Eh, una vez uno disparó en mi ojo y realmente sentí el calor como si hubiese sido que me hubiesen tirado aire, digamos, humo de un cigarrillo y bueno, me hizo cerrar el ojo durante un buen rato. Eh, o sea, son escarabajos que hibernan, viven más de un año, pueden vivir hasta 3 años. Eh, a- en su cuerpo almacenan grasa, o sea, pueden vivir por esa grasa mucho tiempo. Hibernan debajo de la corteza de los árboles. Yo descortecé un árbol, los toqué y estaba muy cercano porque había una gran cantidad de ellos. Y bueno, ahí escuché el ruido, la explosión, porque es una nubecita de humo. Realmente es sorprendente. Son bichos espectaculares, ¿no? No se puede creer de que tengan una estructura en su cuerpo que es un cañón y apuntan. O sea, es, no me creen. Es así. Voy a Los puede, si no lo entendí. son, No, son animales que viven cerca de cuerpos de agua, o sea, los pueden encontrar, son ripícolas en realidad. Están cerca de los ríos, arroyos. En Mar del Plata los encontramos en Laguna de los Padres, muy comunes. En la zona del aeropuerto que yo le decía que había trabajado, había un arroyito, un cuerpo de agua cerca, y estaba lleno de estos animalitos. Eh, pero bueno, eh, uno no anda a veces toqueteando todo lo que anda dando vuelta por ahí, entonces nosotros que somos así muy inquisidores, nos llevamos alguna sorpresa en algún sentido. Eh, adelante, por favor, la próxima. Eh, bueno, causales en forma activa las arañas, son de los bichos más temidos por todos. Eh, hay mucho para hablar, solamente le voy a dar algunos ejemplos y eh, que las podemos llegar a encontrar en Mar del Plata. Por ejemplo, la araña de los cuadros que no existía hasta que empezó a aparecer. O sea, estos últimos años hemos encontrado. Son arañas que viven en rincones, en galpones, en lugares oscuros, abandonados. Les llaman araña de los cuadros porque generalmente están detrás de algún objeto colgado o atrás de un mueble. Es muy tranquila, pero bueno, el veneno que tiene una acción muy poderosa sobre nosotros que puede provocar la muerte, ¿no? Hay una acción que empieza local, se puede devenir en una gangrena, en una masa gangrenosa, y puede afectar hígado, riñones y demás, y puede traer la muerte. Sería En el caso, es necrosante, ¿no? No es más neurotóxico. que, sí, pero tiene acción hemolítica, o sea, ingresan en el organismo, después de varios días el veneno va trabajando, ¿no? En el caso de la viuda negra sí tiene un veneno neurotóxico que eh, ocurre rápidamente, digamos. eh, la persona picada a veces entra en shock, a veces en coma. eh, Siente dolores estomacales antes de entrar en coma, siente la muerte, o sea, aunque no se vaya a morir, pero todos los que relatan la picadura de una viuda negra es como que tiene una sensación muy, muy fea, muy horrible. La viuda negra que tenemos, la van a encontrar en literatura generalmente como Lactrodectus mactans. Nosotros no tenemos mactans, no es esa especie.
La que tenemos acá en la zona, que llega hasta Miramar, quizás un poco más al sur, se llama Lactrodectus mirabilis, es el mismo género que Mactans, solo que en Argentina hay media docena de especies distribuidas a lo largo de, sobre todo, bueno, en La Rioja, Catamarca, ahí hay otra especie que se llama Corallinus, que tiene varias marcas rojas. Siempre es una araña muy de color negro, pero negro azabache con una o varias marcas rojas, que contrasta muchísimo, ¿no? Eh, esa marca es dorsal en el caso de la que tenemos en provincia de Buenos Aires, que la pueden encontrar en las sierras y a veces aparecen en la costa. Hay que estar atentos porque en estos últimos años eh, los bañeros de algunos bañarios de acá de La Perla inclusive nos han traído. Entonces, creemos que puede estar instalada y bueno, hay que reconocerla como para evitar accidentes. Hay una en nuestra casa que es muy parecida, es de la misma familia, pero no es de color tan negro, es más bien marrón, que está también debajo de los muebles y demás, que es otro género, es Steatoda, es una araña casera muy común, y tiene la particularidad de que el macho de la Steatoda es parecida a la Loxoceles. O sea que muchas veces nos traen machos pensando que son los oceles y hembras pensando que son viuda negra. Pero prácticamente no ocasionan ningún tipo de lesión ni de afecciones. En el caso de, yo le decía que son arañas que podemos encontrar acá. ¿Y arañas de los bananos hay acá? No hay, pero vienen por transporte. Estas de las fotografías las he recibido yo mismo en el museo eh, por gente que consume banana, compra una banana y le aparece la araña en su casa. O los mismos fruteros, o en los supermercados a veces. Bueno, hay dos especies que son, digamos, una es de Bolivia, que es esta que tiene manchas amarillas, que se llama Phoneutria boliviensis, y después está la nigriventer, que llega hasta Misiones, Corrientes. Le digo, solo por transporte aparece. No es una araña que esté instalada en nuestra ciudad, en nuestro, digamos, área o zona. Estas tienen un veneno muy potente, neurotóxico, que según lo que dicen algunos, como que equivale a una descarga de alto voltaje, ¿no? O sea, ese es el shock que provoca la picadura de esta araña. Tremenda. Es una araña tranquila, digamos, pero bueno, si toma contacto con uno, se defiende mordiendo, que es por donde inyecta el veneno. La que sigue, por favor. Entonces veíamos venenos de acción hemolítica severa, como en el caso de los oxoceles, o neurotóxicos. Ahora tenemos otro grupo de arañas que tienen venenos citolíticos, o sea, necróticos, necrosantes. En el caso de las que se llaman tarántulas, eh, que se reconocen porque fíjense que la parte de atrás del cuerpo tiene como como unos apéndices digitiformes, que son las glándulas hilanderas. En este grupo primitivo de arañas, de las tarántulas, se ve desde la parte, desde el dorso. Se llaman, este grupo de arañas se llaman ortognatos. Los ladvidognatos, que no se ven las glándulas hilanderas, son el resto de las arañas. En el caso de la araña lobo, la licosa, o la arañón del monte, que es esta que es aplanada y muy grande, que vive debajo de cortezas de árboles. Bueno, la araña lobo vive en pastizales generalmente. Eh, y tiene o sea, la licosa tiene un veneno que duele mucho, digamos. Si bien, y algo que le quiero hacer la aclaración, parece ser como, que no era como se pensaba antes, que las arañas podían ocasionar eh, eh, ¿cómo es que se llama? Alergia, algún tipo de reacción alérgica. Parece que no tiene ese componente, ¿no? Pero igual tengo un caso muy cercano de una persona que trabajaba en el museo que pisó descalzo una de estas arañas
y estuvo como 15 días adolorido, anémico, realmente lo tuvo a mal traer. Se ve que la persona no estaba bien de salud o tenía, este, digamos, alguna propensión, pero realmente la araña lo dejó bastante mal. Y fue una de estas, fue una licosa. Eh, También lo mismo ha ocurrido, o sea, he tenido casos muy directos que me han comentado de picaduras de estas, que en el 90% de los casos no sucede nada, pero siempre hay un porcentaje donde la persona, y cada persona reacciona diferente, ¿no? También anemia, o sea, debilidad, debilidad muscular, o sea, bueno, eso es lo que puede llegar a ocasionar en casos realmente graves. En personas sanas que no tienen ningún antecedente así a los venenos de los artrópodos, como que duele, puede provocar una necrosis en el tejido, eh, pero bueno, después pasa en poco tiempo. Siempre nosotros recomendamos a las personas que son picadas por arañas, o que se pongan una compresa fría en la zona, que eso, digamos, de alguna manera alivia el dolor y nos da tiempo como para ver si seguimos reaccionando o es algo local que, que no pasa a mayores, ¿no? Hay otra de las arañas que también impresionan y han llevado muchas, todos los años llevan al museo a fin de verano, que es la araña tejedora. Es una araña muy grande, de color plateado, que hace una tela orbicular, en este caso, que la usa para cazar insectos voladores. Es diurna, la mayoría de las arañas tienen actividad nocturna dentro, pero estas son bien diurnas. Este, o sea, se encuentran de día así en el centro de la tela, aunque cazan de noche. Parece que la tela tiene bandas como de seda más gruesa, que eso es lo que hace eh, propiciar como una especie de trampa de luz para también atraer a ciertos insectos por el tema de la luz ultravioleta, ¿no? Y bueno, como que van directamente a la trampa. En esta diapositiva estamos viendo cómo es la morfología de una araña y dónde está, digamos, alojada la glándula de veneno y la inyecta por esto que se llaman quelíceros y es la uña venenosa, ¿no? La próxima, la próxima diapo, por favor. Ah, perdón, ahí va. Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Y ya pasó, pero dale, tranquilo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Eh, la araña pica con esto que tiene en la parte delante del cuerpo. Por eso se dice que una araña pica como un mosquito que tiene el aparato bucal o un tábano, y una hormiga, una avispa, una abeja aguijonea, no pica, porque picar estrictamente es con el pico, aunque uno dice picar cuando aguijonea o bueno, o muerde. En este caso, los arácnidos tienen un aparato bucal muy particular llamado quelícero, ¿no? No son mandíbulas, son otra estructura que recibe ese nombre y es que está compuesto por un dedo fijo, digamos, basal, y uno móvil, que es la uña esa venenosa, que es ni más ni menos que una aguja de jeringa hipodérmica, ¿no es cierto? Y acá está la glándula de veneno. Clava y tiene todo un canal en el interior y bueno, inyecta el veneno por presión de la glándula. Y fíjense, esto es este quelícero tan poderoso es de una tarántula. Y acá volvemos a ver una imagen frontal de araña de los bananeros. Esta tan tremenda que tiene unos quelíceros tan grandes es una araña que se alimenta de bicho bolita, que tiene esos quelíceros tan extendidos para poder penetrar, digamos, en un cuerpo, una coraza tan dura de un bicho bolita. Las van a encontrar, las van a ver si tienen algún zócalo o alguna parte de la casa o de algún galpón donde la madera se pudre y hay bichos bolitas, o un tronco o un tocón donde está lleno de bichos bolitas, siempre va a haber de estas arañas porque son los controles biológicos de los isópodos. La que sigue, por favor. Los escorpiones, que también son arácnidos,
en este caso aguijonean. Tienen un aguijón en esta parte larga de su cola y la glándula de veneno está en su interior, el aguijón es fijo, no es equivalente, digamos, al aguijón de las avispas o las abejas, pero sí tiene un canal también, tiene un canal en su interior que es por donde circula el veneno y lo puede inyectar. Y tiene los pedipalpos, que son estas tenazas, que sirven, digamos, para aferrar a sus presas para poder aguijonearlas. Les hago una observación. Generalmente se temen a los escorpiones, ¿no? Pero muy pocas especies de escorpiones son realmente peligrosos o mortales para el hombre. En provincia de Buenos Aires tenemos más de 15 especies. Eh, Son todas, por así decirlo, de veneno eh, poco, digamos, ponzoñoso, pero tenemos una especie que está instalada en provincia de Buenos Aires, no la tenemos en Mar del Plata, pero sí en La Plata, en Buenos Aires, y a veces llega acá accidentalmente por transporte, y es este escorpión que se llama Titius trivitatus. Trivitatus porque tiene tres bandas, que es bien reconocible de la parte dorsal, y les voy a eh, hacer una observación, ¿no? Para poder reconocer cuáles son las especies potencialmente peligrosas de las que no lo son. Tienen que mirar el aguijón. El aguijón del Titius, fíjense en que tienen esta parte afilada, larga, pero tiene como un pico más. ¿Lo notan eso? Bueno, eso se llama apófisis subacular. No tiene, esa parte no tiene el veneno, pero sí es el indicador que quien posee esa estructura es peligroso. Es de una familia, la familia Butide. En cambio, los que el aguijón es simple, eh, pertenecerían a la otra familia, que es Botriuridae, tienen la mayor cantidad de representantes y el veneno no es tan ponzoñoso. Hay otra diferencia en los titius o en esta familia de escorpiones, los pedipalpos son estrechos y muy largos. En cambio, en los botriúrides generalmente son pinzas muy globosas, como si fueran guantes de boxeo grandes, muy visibles. Y esos dos caracteres son los que primero uno tiene que observar. Este es condición sine qua non, o sea, si tiene esta apófisis, bueno, es peligroso. Hay varias especies en Argentina de esta familia y todos son peligrosos, muy peligrosos. Eh, Otro bicho que puede ser peligroso es la escolopendra, que es el cien pies grande, que tiene también un órgano asociado con la inoculación de veneno que se llama forcípulas, que son como dos pinzas muy afiladas que tienen la parte anterior de la cabeza, rodeando la boca. Y puede ser el veneno, puede ser de acción neurotóxica, igual que los escorpiones. Adelante, por favor. La próxima depo, eso mismo. Eh, los himenópteros, en el caso de digamos, ¿qué son himenópteros? Es un orden dentro de los insectos que agrupa las avispas, las abejas, las hormigas, eh, y algunos son solitarios, otros son sociales, pero se defienden bien con un aparato que tienen en la cola, que es el aguijón, que solamente los portan las hembras, porque el aguijón, tanto de abejas, de avispas como de hormigas, eh, es una modificación del aparato reproductor femenino. Los machos de ninguna abeja, avispa, hormiga, ocasionan ningún tipo de trastorno. Son iguales machos y hembras muchas veces, pero el macho no pica. Eh, Otros bichos muy temidos son justamente las hormigas, y acá en nuestras zonas tenemos la hormiga de fuego, que se llama Solenopsis saevísima, que vive en zonas inundadas y hace balsas. Después, si tenemos tiempo, no sé si vamos a tener, pero tengo un videíto de estos, porque es algo impresionante. Ustedes ven esta balsa de hormigas,
¿Por qué hay una balsa? Porque la hormiga vive en la costa de un arroyo, crece el nivel del agua y se inunda donde estaba ese hormiguero. Lo que hacen es, los soldados, digamos, la agarran a la reina, la cargan en la balsa, quedan a la deriva y para no ahogarse van girando. Entonces la que estaba abajo queda arriba y así rápidamente, y bueno, es una masa viva de hormigas circulando toda, ¿no? Y va a la deriva hasta que, bueno, llegan a la costa y ahí de nuevo forman el hormiguero. La reina va muy cuidadita, ahí llevada por sus súbditos, y realmente en ese transitar de balsa es como que no son peligrosas, ¿no? Pero donde se instalan, no se acerquen a estas hormigas porque hasta pueden provocar la muerte de una persona, de un animal y también de una persona. De hecho, ha habido accidentes muy graves, no en Argentina, curiosamente, al menos, digamos, de lo que sabemos, estas hormigas han llegado a Estados Unidos y a otras partes del mundo y se han instalado en parques, jardines y demás, y han desplazado a las hormigas nativas del norte, digamos, o de Australia en algunos casos, y bueno, son dominantes y pueden provocar accidentes realmente muy graves. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de avispa, abejas carpinteras, y una diversidad como para que más o menos las lleguen a reconocer. Adelante, por favor, la próxima. Eh, Todas las abejas y avispas que hacen nido, hay que tener cuidado, ¿no? Porque en realidad, eh, si bien una abeja carpintera también tiene aguijón, es solitaria. Entonces, eh, mm, uno la puede encontrar en una flor y no le va a ocasionar nada. Pero una avispa o una abeja, eh, si está libando una flor y está cerca de su nido, vamos a interferir en su home range y van a salir a picar. A veces uno está desprevenido, está cerca de un nido, no se percibe, digamos, y bueno, recibe un ataque implacable de estos bichos. Estos hacen nidos de papel, donde hay cantidad de avispas en su interior. La que sigue. Bueno, ahí vemos el aparato, el aguijón, mediante el que inyecta el veneno. Eh, y acá vemos una abeja. Hay una diferencia bastante grande entre lo que es la abeja y el resto de los himenópteros que pican. La abeja aguijonea, deja el aguijón con parte de la glándula de veneno y se termina muriendo. O sea, ¿cómo es esto? A ver, se defiende, pero se muere. Es algo que no parece como si no tuviera sentido. Bueno, los investigadores que han trabajado en esto, en comportamiento y demás, y en evolución, dicen que la llaman conducta altruista, ¿no? En el caso de las abejas, porque la abeja en realidad se debe al nido, a la colonia, que es un superorganismo. Es considerado como si fuera eso, un organismo, un superorganismo. Entonces, la reina es la que pone huevos, es la que genera y va renovando la prole, y las abejas son partes, como partes hasta a veces descartables, ¿no es cierto? O sea, no es considerada esa abeja como si fuera un organismo en sí, sino que se debe a ese otro gran organismo. De ahí eso de conducta altruista. Realmente es algo que uno lo puede explicar, pero cuesta entenderlo, ¿no? Pero es lo que sucede. La abeja deja el aguijón, entonces hay que tratar de sacárselo con una pincita, con las uñas, porque sigue inyectando veneno a pesar de que la abeja ya no está. En el caso de las avispas, aguijonean cuantas veces quieran y bueno, mientras tenga veneno van a provocar mucho dolor y reacciones alérgicas. Ese es el tema principal de este grupo de animales que pueden provocar reacciones alérgicas severas hasta la muerte por edema de glotis, por ejemplo, ¿no? Uno se asfixia con el veneno de estos bichos en ocasiones. Adelante. Vamos a ver si voy un poquito más rápido. Bueno,
reacciones en la piel de acuerdo al agente causal, que es muy difícil a veces saber de qué se trata. En el caso de las arañas, a veces se puede identificar porque son una picadura al lado de la otra, son dos agujeritos, justamente por los quelíceros. Cuanto más separados están, bueno, más grande es la araña, obviamente. Después picaduras de mosquitos, a veces la picadura de un mosquito puede provocar varias ampollitas, así que bueno, es bastante difícil, pero a modo de ilustrativo, acá les pongo este cuadro. La que sigue. Eh, no voy a hablar mucho de mosquitos porque creo que ustedes tuvieron una clase con Corina Verón, que es especialista, la doctora Corina Verón, de FIBA, de Inbiotech, que es especialista en mosquitos, así que bueno, deben saber mucho a esta altura del partido, pero bueno, no podía dejar de ponerlos porque eh, realmente son insectos hematófagos que, se, que utilizan la sangre humana, sobre todo, bueno, para fertilizar a sus huevos. De nuevo, las hembras son las que ocasionan esas lesiones y las picaduras y las molestias, los machos no lo hacen. La que sigue. Algunos tipos de mosquitos que pueden ser reconocidos por la postura. Hay otro grupo se los digo porque les puede servir. A veces en verano, ahora, un poquito más adelante, cuando empieza a llover, empieza a hacer más temperatura, van a empezar a volar mosquitos, pero otros grupos que también parecen mosquitos, pero no lo son. Y lo pueden identificar por la postura al posarse. El mosquito levanta el tercer par de patas y el otro grupo, que se llaman quironómidos, que son inofensivos, levanta el primer par de patas. O sea, Mm. ahí pueden reconocer uno y otro muy, muy fácilmente. Este es uno de los mosquitos más molestos de ahora en más, que es el mosquito charquero. Se llama Blerotatus albifaciatus o Aedes albifaciatus. Es del mismo género del Aedes aegypti, aunque lo único que puede, o sea, puede provocar un arbovirus a los equinos, pero a veces circunstancialmente al hombre también. Aunque eh, por suerte no hemos tenido esa, digamos, afecciones al menos declaradas en esta zona. Y los culex, que son los que viven en la casa de uno, porque, digamos, las larvas se desarrollan en los floreros, eh, digamos, en aguas acumuladas en el jardín, digamos, poca cantidad de agua, y hay una especie que es Apicinus, que es un mosquito más invernal, aunque eh, no, digamos, no suele picar al hombre, que se desarrollan en lugares amplios como puede ser una pileta de natación que quedó con agua, así, digamos, charcos grandes. En contraposición de la Aedes aegypti, que se aloja en lugares de poca agua, en lugares oscuros, como puede ser dentro de una cubierta que está ahí, digamos, tirada, y ese agua que encierra la cubierta, ese lugar es ideal para el desarrollo de la Aedes. Por eso hay que liberarse de todos los cacharros y bueno, y siempre tener drenados las canaletas y tratar de no alojar el agua. En el caso del mosquito charquero, o sea, es muy difícil combatirlo porque viven en charcos de secación, o sea, donde se llena una cuneta en el terreno, una depresión, eh, por varios días, se desarrollan las larvas y ahí vamos a tener este mosquito. O sea, como que es muy difícil de combatir, es el mosquito más austral del mundo, llega hasta la Patagonia, desde el norte de Argentina, resiste el frío y bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos, reconocerlos y bueno, este, otra cosa no se puede hacer. Adelante. Bueno, ciclo del mosquito, de nuevo, parecido a la mosca. Piojo, otro. No, está bien, adelante, adelante. Eh, Otro de los bichos también que ocasiona muchos trastornos son los piojos, ¿no? Que provoca la pediculosis. Son animales muy adaptados a vivir en el, digamos, sobre los seres humanos.
en la cabeza y también a veces en el vello del cuerpo. A veces se diferencia dos especies de piojos, ¿no? Pueden transmitir tifus, pero lo que provocan lesiones sobre todo son de dermatitis cutáneas, porque tiene un aparato bucal que va como royendo para poder chupar sangre y bueno, uno se rasca y provoca todo ese tipo de escoriaciones en la piel característico de estos bichos. Y la ladilla, que es el piojo, digamos, es otro tipo de piojo que generalmente está en otras partes del cuerpo, generalmente en la parte pública, ¿no? Ahí es donde supuestamente no transmite enfermedades, pero bueno, son insectos de transmisión sexual, digamos. Adelante, por favor. La que sigue. Eh, próxima diapo. Piensa en inglés, es lo mismo que a mí cuando estoy borracho. Bueno, algunas imágenes más. Los piojos generalmente tienen el tegumento transparente y de acuerdo a la persona, al color de piel de la persona y demás, se vuelven del color sobre donde están como para pasar desapercibidos, ¿no? Tiene esa característica. Bueno, este está lleno de sangre, ahí se ve bien. Eh, los, Ay, mirá la ladilla. tanto de piojos como de ladillas, digamos, devienen de huevos que se llaman liendres, que son estos huevitos que están pegados a los pelos. La que sigue. La próxima, Laura. Eso. Otros de los insectos también temidos, hematófagos, son las vinchucas, que son chinches, del orden de las chinches, del orden Hemiptera. Eh, Acá en Mar del Plata no las tenemos, a veces vienen también por transporte, pero hay muchas especies en provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos ahí aislados de estos bichos por alguna cuestión ambiental y demás, pero hay que estar atentos porque pueden aparecer. Eh, transmiten, la que sigue, por favor. Eh, Antes de hablar de la transmisión, les quería, bueno, transmiten en un tripanosoma que se desarrolla a lo largo de todo su tubo digestivo y contagia no por picar, o sea, sí, pica y chupa, digamos, de un hospedador que tenga Diana. tripanosomas, que tenga este parásito, pero después lo transmite por su deyección, o sea, no por el orificio, no donde picó, sino donde dejó su deyección. Ahí entraría al organismo el tripanosoma. A veces por rascado, o sea, o si es la piel, como en el caso de un bebé, puede ingresar directamente sin necesidad del rascado. Uno está durmiendo, lo pica y bueno, se rasca porque siente algo, un escozor así, y ahí es donde ingresa. Generalmente el ataque de estos bichos es nocturno y suele vivir, bueno, ¿cómo? No escuché si hubo una pregunta. Bueno, la que sigue. Eh, Hay muchas otras chinches que se parecen mucho a las vinchucas. Entonces yo, en este cuadro, que gentileza de un compañero de trabajo, de doctor Darío Porrini, que habíamos presentado juntos esta charla en algún momento, hay especies todas están en las zonas menos la vinchuca, ¿no? Pero son muy parecidas y generalmente hay muchas consultas, nos han llevado muchas consultas por su parecido, ¿no? Y porque se sospechaba de que podía ser la vinchuca. Pero tienen una manera de reconocerlas y es en la cabeza. O sea, fíjense que, digamos, donde hay que observar es primero donde están los ojos. Bueno, acá quedó un poco, justamente quedó corrido, pero tienen una zona preocular y una zona posocular. Eh, en el caso de la vinchuca, la preocular es mayor que la posocular, o sea, tiene un pico más largo que un cuello. En el caso de las que son predadoras, la distancia, digamos, preocular es igual o más chica que la posocular. Y en el caso de esta, que parece una vinchuca, fíjense que tiene una cabeza muy chiquitita, porque este animal se alimenta de jugos vegetales.
Es la más común acá en Mar del Plata. Todos los años hay cantidad de gente que se asusta porque encuentra este bicho en el jardín, que ya es un indicio de que no es una vinchuca, porque las vinchucas salen de noche y durante el día no están en las plantas, están guardadas o debajo de una corteza o en un pliegue de una casa, en un zócalo, en un nido, pero no en una planta. O sea, al encontrar una planta ya es como que casi es un indicio, tenemos más del 50% de que, yo le diría el 80, 90, de que no es una vinchuca. Y hay que mirar la cabeza. Ahí, fíjense que tiene unos ojitos chiquititos, unas antenas muy gruesas. eh, no es vinchuca. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver cómo es la parte ventral de este aparato bucal. Eh, en el caso de la que se alimenta de insectos, ese pico es curvo y muy grueso, porque tiene que atravesar la cutícula de otro insecto. En el caso de las hematófagas, eh, la proboscis es más delgada y tiene pelos sensitivos. No necesita ser tan gruesa porque la piel no le ofrece demasiada resistencia. Y en el caso de las fitófagas, tiene un pico aplanado, pero ya se dan cuenta de que, fíjense, a igual tamaño de cuerpo, el pedazo, digamos, de cómo es la cabeza de una vinchuca y cómo es la cabeza de un insecto chupador de savia. La próxima. Otra de las chinches hematófagas, aunque no se le reconocen enfermedades, pero son animales muy molestos, la chinche de cama. La chinche de cama había desaparecido, o sea, era un animal muy común en todo el mundo, donde se transmitía generalmente en los hospitales. Eh, yo recuerdo mi nono, o sea, estoy hablando de una persona que hoy tendría mucho más de 100 años, había tenido un accidente y siempre me contaban de que le picaba, o sea, se había quebrado la pierna y le habían puesto yeso en esa época, se usaba, y no daba más de la picazón que tenía y mi nona con una aguja de tejer de la época le ponía delante del yeso para rascar. Cuando rompieron el yeso estaba lleno de chinches. Era algo increíble. Siempre me contaban eso y yo, que siempre me gustaron los insectos desde chico, nunca había visto una. Hasta el año 90 y pico, en el museo me llevan una chinche, ahí las conozco. Volvieron a aparecer. Y parece ser de que tiene que ver los insecticidas más dedicados, ¿no? O sea, es una hipótesis. ¿Por qué volvieron a aparecer las chinches en todo el mundo? Porque antes mataban las cucarachas, chinches, moscas, todo con el mismo insecticida, barría todo. Después empezaron a hacer insecticidas para mosca, insecticidas para hormigas, para cucarachas, porque generalmente las chinches están en lugares semejantes, o sea, y, y ahí los bichos estos entonces como que se alejaron de ese insecticida específico y volvieron otra vez a aparecer. Le digo, es una hipótesis, es lo que se habla en el mundo entomológico, ¿no? Para poder de alguna manera dar una explicación de esto. Pero lo cierto es que a partir del 90 y algo volvieron otra vez a aparecer estos bichitos. Eh, no les voy a contar ahora, pero tengo muchos casos de que me han llevado al museo y un caso de una persona que terminó quemando su colchón porque, bueno, había comprado una casa y estaba impecable la casa, la mujer era impecable, ¿no? Había comprado todo un somier, una cosa así, y sentía las picaduras y me trajo un frasco lleno de chinches. Y haciendo un poco de trabajo detectivesco, yo lo que le dije, fíjese en la caja de luz, digo, que puede ser que, bueno, la casa se arregló toda, pero eso quedó y cuando destapó la caja de luz estaba llena de chinches. A la noche bajaban, se metían en la cama y la picaban. O sea, la caja esa estaba cerca de la cama. Así que fíjense estos bichos cómo han aprendido a resistir, a sobrevivir y aguantar en una casa, en este caso, de que ha estado meses, eh, digamos ahí, que, o sea, sin, sin alojamiento, o sea, no había personas que vivieran en esa casa, estaba vacía, pero estaban guardadas, gregarias, aguantando, resistiendo en una caja de luz hasta que apareció esta persona. Me dio un dolor terrible que haya quemado un somier,
pero se la había metido entre la tela, digamos, cómo se hace, digamos, para desarmar un colchón con resortes y todo, ¿no? Así que bueno, esas cosas suceden y es un bichito tan chiquito y que puede provocar tanta molestia, ¿no? Tiene un aparato bucal, es como un estilete, en esta micrografía se ve bien, y bueno, succiona sangre. Uno la detecta por la picadura o por las manchas de sangre que aparecen en la cama. La que sigue. Bueno, sumergida en la piel, ¿no? Una garrapata. Estos animales sí son tremendos, pueden provocar, pueden transmitir riquecias, o sea, enfermedades tipo parálisis, fiebres exantemáticas. Las tenemos en las zonas también, hay un par, o sea, las garrapatas de los perros están en los perros, pero cuando no tienen hospedador y son abundantes también pueden atacar a las personas. Así que, bueno, es un animal a tener cuidado. Actualmente apareció una especie en la costa, se llama amblioma triste, que está ocasionando algún que otro trastorno también. En las personas hemos detectado algún caso, inclusive en algún biólogo, colega nuestro, que fue picado por uno de estos bichos y bueno, Me puedo imaginar quién fue. sí. eh, Me imagino bien. Así que bueno, a tener cuidado con las cucarachas. En Argentina son muy comunes en el norte, en la zona en las yungas, por ejemplo, en Salta, son muy abundantes. Allá le llaman polvorines porque las garrapatas, digamos, pones los huevos sobre las plantas, en el ambiente, ¿no? Nacen las garrapatitas y cuando uno pasa es como espolvorear garrapatas y cuando son muy chiquititas es difícil sacárselas del cuerpo. De hecho, todo lo que hemos hecho campañas y viajado a Salta, hemos traído puestas garrapatas en lugares insólitos del cuerpo después de varios días obviamente con el aseo, con todo, ¿no? Pero se las rebuscan para estar en lugares que uno no la siente, o sea, tiene una saliva anestésica y lo que hay que tener cuidado es al sacarlas. Cuando uno es picado por una garrapata, no arrancarlas, no dejar parte del estilostoma en el cuerpo, porque, bueno, es un poro de ingreso de cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de desprenderlas, que salga todo el animalito entero. La que sigue, por favor. Creo que ya estamos más o menos en el tiempo, no voy a ir un poquito más rápido. Otros de los bichos hematófagos, Dejo de compartir y vamos muy a las temido. preguntas. ¿Cómo? Avísame cuando dejo de compartir y vamos a las preguntas. Bien, dame unos minutos. La pulga es históricamente conocida porque es la transmisora de la peste bubónica. O sea, la peste bubónica que ha matado a tantas personas en Europa, la peste negra, eh, es digamos, una bacteria una enfermedad de las ratas que ha sido transmitida al hombre por la pulga de la rata. O sea, cuando la rata enferma, no hay hospedador, entonces las pulgas también buscan otro hospedador. Esto, siempre que uno le digan, este bicho es específico de este otro, de este ectoparásito, bueno, donde no está el hospedador, se la van a rebuscar para seguir alimentándose y bueno, nos ha tocado a nosotros, en ese caso, a la humanidad, y bueno, hasta que se descubrió de que eran las ratas las que portaban eso y las pulgas la que las transmitía al hombre. La que sigue. La pulga es un animal sumamente resistente, es chiquito, aplanado dorso-ventralmente, porque está adaptado para caminar entre los pelos, pero aparte es durísima. Uno no la puede matar así, a simple, apretándola, porque justamente al estar en animales, o sea, hacer un ectoparásito, un animal se recuesta, la aplasta, no se aplasta, es un animal inmortal prácticamente. Realmente es increíble el poco tamaño que tenga y la resistencia física. Una aclaración, el ciclo de vida de la pulga tiene que ver, o sea, la pulga es un ectoparásito, ¿no? Que chupa sangre, pero la larva no vive en el hospedador, vive en el suelo. Entonces, cuando aparece pulga en algún lugar, lo que hay que tener en cuenta de que no se extermina matando las pulgas o con unos
sacando de la casa a una mascota. No, porque las larvas se alimentan de partes del suelo, de pelos que se ha caído de las mascotas, partes de la piel, pero que está en el suelo, ya les digo. O sea, como que hay que limpiar absolutamente todo. Esa larva empupa en una cámara y después nace el bicho saltador que chupa sangre. Ese sería el ciclo. Adelante, por favor. Algo impresionante, ¿no? Es la tunga o pique o nigua. Generalmente este bicho ocasiona estas afecciones, ¿no? Ingresa en los pies de las personas, la hembra eh, se mete de cabeza, eh, chupa sangre y mientras chupa sangre se desarrolla y pone los huevos y los huevos los va alargando al exterior. Ahora, cuando la pulga muere dentro del cuerpo, o sea, en los pies, en este caso porque generalmente ataca los pies o entre los dedos, y se pueden producir infecciones muy graves que pueden ocasionar con la muerte de la persona. La que sigue. Son enfermedades tropicales, hay en el norte de Argentina, en Brasil, y bueno, es la manera de sacarlas, ¿no? Con un alfiler, pincharlas y sacarlas del cuerpo, sacarlas completamente. La que sigue. Esto sería la superficie, perdón, la superficie de la piel, y bueno, ahí está metido el bichito de cabeza, chupando sangre, y con el abdomen de por ahí, o sea, primero se hincha todo, se maduran los huevos y va alargando los huevitos. El macho chupa sangre, pero no hace este trabajo. Adelante. Otro de los bichos bastante temidos es la Dermatoia hominis, que es una mosca eh, que tiene un ciclo muy particular. Esta sería una larva que ingresó aquí en el párpado, ¿no? Puedo contar esto porque a mí me tocó tener tres en mi cuerpo, o sea, de un viaje que hice a Misiones, me traje tres larvas puestas, ¿no? Y fui al médico, a una dermatóloga, y yo le dije, mira, yo creo que me agarré una ura, ese es el nombre común. Me dijo, no, tenés una infección, pero bueno, después de un mes y medio me saqué las larvas yo mismo y se las llevé. Después le dije, mira, ves, las tenía. Así que a veces es difícil para los médicos detectar estas enfermedades tropicales eh, que son comunes, ¿no? En Misiones, en el sur de Brasil, y acá, bueno, uno viaja y las trae. Y bueno, tengo varios casos en el museo de que me han llevado, siempre el mismo caso, las personas sienten algo que le está carcomiendo desde adentro, porque uno siente la actividad biológica, ¿no? Es una larva que tiene ganchos, la próxima diapositiva, ahí lo vamos a ver. Eh, Fíjense que tiene tres estadios larvales y tienen estos ganchitos que anclan, esta sería la cabeza del animal, es esta la foto, y la mosca. Ahora, ¿cómo hace esta mosca para poner un huevo en una persona? Para que la larva vaya comiendo el interior de la persona o de un vertebrado, ¿no? Son muy comunes en el ganado, por ejemplo, en zonas así tropicales. Nunca llega esta mosca a nosotros. Lo que hace es abalanzarse sobre un mosquito o sobre otra mosca, derribarlo y ponerle huevos. Imagínense que es un mosquito. El mosquito después de la mosca lo libera, pero ya ese mosquito lleva huevos encima. Cuando el mosquito va a picar a la persona, que creo que fue lo que me pasó a mí, porque lo tenía en los brazos y en la muñeca, eh, pica el mosquito y con la temperatura del cuerpo se larga el huevo o la larva ya desarrollada en el mosquito y ingresa en la piel. Ingresa y ya se aloja por debajo de la piel. También puede pasar de que uno viaje a Misiones, esté en Iguazú, cuelgue en el camping su remera y se posó una mosca y puso los huevos en la remera. Bueno, se pone la remera y con la temperatura del cuerpo de nuevo, lo mismo. O sea, ese es usa un huésped intermediario, digamos. Realmente es fascinante la biología de este bicho. Eh,
por último termina alargándose del organismo, o sea, la mosca no empupa en el cuerpo de la persona o del animal, termina su desarrollo en el suelo. O sea, en algún momento, después de un mes y medio más o menos, la larva se tira al suelo, empupa y nace esa mosca que parece una abeja en realidad. Bueno, esto es un esquema de cómo se aloja y esto es la pápula que aparece con secreción, porque bueno, mientras se está alimentando, va liberando, va excretando, que era lo que yo sentía, o sea, veía que ya cuando estaba desarrollada, y lo que hice para sacarla en uno de los casos es lo que me habían contado en el norte una vez, o sea, por mi actividad, ¿no es cierto? Bueno, uno toma contacto con la gente, los lugareños, preguntándole cosas de bichos, y a mí me lo habían contado que era poniéndome panceta. Me dijeron, si algún día te pasa eso, te pica una ura, ponete panceta, el bicho cuando sale a respirar se va a ingresar en la grasa de la panceta y te sacás la panceta y bueno, sacás el animalito. Y es lo que hice y bueno, así, digamos, la pude sacar a una de mi cuerpo. Otras fue apretando el brazo y tirando con una pinza. Mi hija era chiquitita, se le reventó, se largó a llorar. Realmente no tenía una cámara en ese momento porque era un documento que me hubiese gustado guardar. Lo que me quedaron fueron las larvas en este momento. Así que, pero bueno, es una experiencia que la pude transmitir generalmente a los alumnos de cuando hacíamos viajes de campaña y a partir de esos relatos y de las recomendaciones, he obtenido algunas otras larvas de estudiantes que se venían con la ura puesta también. Así que, pero ya la detectaban en el momento, digamos, de la picadura. Bueno, por ahí queda un poquito más, Bueno, pero creo que ya estamos. La verdad que muy interesante tu mirada por la experiencia propia, vivenciada, además de los conocimientos que tenés. Espero que a los estudiantes les sea de utilidad. Está la doctora Rearte acá, Mimi, presente, no sé si ¿qué la tal? cámara no la ve. Sí, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mucho gusto a mí. No, el tema es árido, realmente es muy amplio, da para hablar mucho. Uno generalmente engloba todo en la misma bolsa, como cuando hablábamos de los escorpiones o de las arañas, pero como toda especialidad, ¿no es cierto? Hay que saber reconocerlos y para el médico qué difícil que es a veces saber con qué se encuentra. Este, Comentábamos con Mimi Es, hace un rato. eso mismo le eh, estaba comentando a Laura mientras vos hablabas, digamos, comentándonos las filminas que vos pasabas en el ujú, Power y el tema de muchas veces cuando vienen con pruridos o con reacciones alérgicas por picaduras y qué fue lo que me picó. Y a veces es muy imposible para nosotros decirnos porque, bueno, tal por ahí cual. vos decías las arañas tienen las dos marquitas, pero no es lo más común, entonces puede ser No, mosquito, pero pulga, inclusive, puede ser cualquier cosa exacto. lo que genera la alergia. Entonces, bueno, Inclusive la inflamación a veces, si es de araña, que es reconocible por esa característica de los quelíceros, si está muy papuloso, la inflamación no te hace ver, digamos, los dos orificios. O tal sea, cual. sí, sí. Yo tengo casos, algunos casos que son muy raros de personas. Me faltaba un tema que era artrópodos y psique, ¿no? Que es el tema de las fobias y demás. Que han venido al museo, pero diciendo de que que han traído una peste, una persona, me acuerdo un matrimonio de Miramar, que me lo derivaron a Mar del Plata, era un matrimonio grande, ellos habían venido a Estados Unidos y cuando llegaron a su casa de Miramar, empezaron a sentir picazón por todo el cuerpo y estaban desesperados. Pensaban que habían traído una plaga que iba a exterminar la humanidad. Te digo que no sabían qué hacer, estaban desesperados. Me llamaron de la municipalidad de Miramar diciendo, mira, tenemos estas personas que fuimos a fumigarle la casa, no sabemos qué hacer. Digo, bueno, que vengan al museo, vamos a ver de qué se trata. Entonces, yo hablé por teléfono antes con ellos, les digo, bueno, tráiganme objetos personales, o sea, el jabón de donde se bañan, porque digo, yo me imaginaba que podían ser ácaros, porque es un monstruo invisible y una persona que puede llegar a tener fobia,
estaban desesperados, ellos sentían algo, pero no lo veían. Yo revisé todo lo que me trajeron, no encontré nada, pero estoy seguro que eran ácaros. Y adelante mío, otra persona con algo parecido me decía, pero lo tengo acá. Y hacía así con la mano y se sacaba un pedazo y salía sangre. Estaba toda lastimada. O sea, Bueno, la No, persona se autoflagelaba. tal cual, eso es Eh, comentar, es muy frecuente en la Terrible. consulta médica los delirios de parasitosis. Y es prácticamente imposible hacer entrar al paciente en razón porque ellos están convencidos que tienen parásitos o ácaros dentro de su piel. Y la consulta clásica es que vienen con una Tal cual. cajita y te muestran, esto me saqué de la piel. Y en Sí. realidad son restos de piel que se han ido sacando, entonces es muy complejo el manejo. O sea, ahí Lo, tenés lo- que saber que existe, pero también tenés que tener en cuenta que existen. me tocó Todos estos vivirlo, te digo. Yo creo que el componente real es el ácaro, porque es un animalito súper chiquitito y que molesta muchísimo. A mí me ha pasado estar en una época en el museo que estaba cerrado, no teníamos luz, estaban en obras y medio abandonado. Fue una época media oscura para la municipalidad, en realidad, y oscura para nosotros porque literalmente estábamos en un lugar muy oscuro y empezamos a sentir o sea, que caminaba algo y los vi los ácaros y los empecé a juntar con un pincelito con alcohol, ¿no? Eh, no me picaban, pero eran remolestos. Entonces descubrí que, digamos, el lugar donde yo estaba había una alfombra que daba a un calefactor que daba con el tubo con el exterior. Y habían nidificado aves ahí, pajaritos, gorriones. Y eran ácaros del nido de los gorriones que pasaron a la alfombra y se me subían al cuerpo. Y yo sí, digamos, entiendo a las personas que por ahí no están en el tema y tienen padecen de estos bichos, se desesperan. Te puedo asegurar que es desesperante. Entonces, a lo largo de los años hemos detectado muchas personas que han venido con ácaros de palomas, otros que los han derivado los médicos como sarna, que no eran sarna, pero siempre el denominador común es el ácaro. Cuando no se ve, cuando hay algo invisible que molesta. Ya te digo, cuando estoy hablando por teléfono y me están diciendo, no sé qué es, qué es yo, digo, trae todo. Y a veces encuentro así restos, ¿no? Pues aparte se desarman, ¿no? Y mucho más los del polvo doméstico. Por eso, bueno, este, hay para hablar largo y tendido. los artrópodos, ¿Cómo? porque sin quererlo tocaste como, no sé, 4 núcleos de ADN. Ingresa a través de la piel, se manifiesta en la piel, Sí, pero has hablado de intoxicaciones, has sí. hablado Sí, de los... sí, sí, bueno, por vías aéreas, ¿no? El polvo doméstico. Después hay otros ácaros, los Demodex, el Demodex folliculorum, que también ingresa en los Sí, párpados, uso de dermatitis en la es el piel. punto negro que molesta y está en el folículo piloso y es un ácaro. Este, Sí, sí, pero bueno, convivimos constantemente. Me parece sumamente interesante todas las cosas que contaste. Y esto que dice Laura es cierto, cómo es tan amplio el abanico de enfermedades o manifestaciones que puede tener una persona por todos estos bichos que nos están circundando constantemente. La verdad que es seguro, apasionante. sí. Bueno, trató de ser una introducción, me parece que me excedí. De todos modos, yo les puedo dejar este material como para que lo puedan tener ustedes y bueno, ver más en detalle. Incluso, bueno, la bibliografía que yo he usado y que he estado buscando, se las puedo pasar realmente encantado, ¿no? Creo que es. Muchas gracias, Juan, por Así tu que, participación en ADN. no, al Eh, contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, eh, discúlpeme si fue extenso si se aburrieron para un poco, pero a mí, digamos, como que, no sé, es algo que me fascina, el Se nos mundo de los artrópodos. muy interesante.